lo anuncié muy temprano y antes de irme a la pausa, está ya aquí en nuestros estudios el congresista Marco Arana, que no es no solo parte del Frente Amplio en el Congreso, sino es el vocero de esta agrupación política y que ha presidido y digamos ha tenido un desempeño, creo yo, importante, impecable en lo que ha terminado con la remoción del cargo de quien hasta ayer era el Contralor General de la República. Congresista Marco Arana, gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, Glaser, gusto estar en el programa. Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Bueno, misión cumplida, están satisfechos con el resultado, me imagino, por la votación que ha sido, digamos, salvo una persona que ha votado en contra, o se ha abstenido, creo, bueno, ha sido una buena decisión. Pero quisiera preguntarle cuáles son las consecuencias prácticas de la decisión del Congreso. Una es la remoción, pero ¿eso acaba el problema? Porque el señor va a presentar, ha dicho, una acción de amparo y ha dicho que en el peor de los casos va a regresar como gerente general de la Contraloría porque ese es su cargo inicial. ¿Eso es posible? ¿La comisión ya no puede hacer nada sobre eso? No, en principio, en este momento está vacante el cargo de Contralor. De Contralor, claro. Así es. Entonces, lo que hemos pedido es que la Contraloría pueda iniciar un proceso administrativo. De acuerdo. ¿No? Porque, o sea, han enviado todo lo actuado. Estamos enviando hoy día todo lo actuado. Igual estamos enviando toda la documentación a la Fiscalía Penal, porque ahí hay una investigación sobre los temas de posibles delitos, ¿no? Inclusive lavado de activos, hay una investigación ya. O sea, ahí tendrán que establecer si ha habido comisión de delitos. Nosotros lo que establecimos es si había falta ética grave, ¿no? Y esta se estableció que sí, en 4 aspectos. Ahora, el tema, y estas son parte de las recomendaciones del grupo de trabajo, que no se ha dado mucha cobertura, es central. Nosotros estamos planteando que se cree una comisión evaluadora para el fortalecimiento de la Contraloría, porque uno de los problemas que hay es que no nos olvidemos que los corruptos y los loístas lo que quieren es un país sin control. O sea, por eso es que en la crítica al Contralor han habido sectores de gremios empresariales u opinólogos saliendo a decir la Contraloría es el obstáculo para la inversión pública, cuando en realidad la Contraloría es la garantía de que se va a hacer bien la inversión pública, ¿no? Es el dinero de todos los peruanos. Si está en buenas manos. Pero si está en buenas manos, sí funciona bien. Puede terminar siendo... o los 10 años anteriores, donde han avanzado toda la corrupción de la Lavajato y de las empresas consorciadas peruanas, y ha llegado hasta el último rincón del país. Hay hasta distritos, alcaldes distritales que están comprometidos con los temas de corrupción. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo es que no se melle, como lo ha hecho sin duda el escándalo alrededor del Contralor, la Contraloría. Es decir, necesitamos una Contraloría moderna, eficaz, eficiente, autónoma, con recursos presupuestales, para que no haya tampoco de otro lado ministros que luego van a negociar informes sobre la base de ofrecerle dar presupuesto. Entonces, de acuerdo. Estamos... preguntar ahora, pero quiero preguntarle, a ver, por el conocimiento que usted tiene, no solo de lo que ha sido el trabajo de la comisión en términos de la situación del Contralor, sino de lo que usted nos está diciendo, el trabajo de la Contraloría en los últimos años. ¿Usted diría que la Contraloría ha actuado más en la lógica de dejar pasar, dejar hacer, pero bajo la lógica de que no hay que ponerle obstáculos a la inversión o al funcionamiento del Estado, o ha dejado hacer porque hay, desde su punto de vista, elementos que dan cuenta de que había corrupción también en la Contraloría? Yo creo que tiene que ver con elementos de corrupción, tiene que ver con debilidad institucional, porque, por ejemplo, no hay un procedimiento establecido, Glatzer, de cómo se califica al Contralor. Recordemos que ese mismo tema, y yo soy autor de una iniciativa legislativa que le propone al Congreso un mecanismo para elegir el defensor del pueblo, para elegir los miembros del BCR, ¿no? Para elegir el miembro al Tribunal Constitucional, para elegir el Contralor, el director de la SUNAT. O sea, no existe un procedimiento. Entonces lo que ocurre es que por un lado hay debilidad institucional que permite que no haya meritocracia, que el proceso no sea transparente y se haga bajo negociados o bajo influencia política dudosa, como ocurrió con... ¿Pero usted dice para la elección del Contralor o para fiscalizarlo después de haber sido elegido? En principio para la elección. Pero para la elección hay un procedimiento, ¿no? Que es el que el Ejecutivo plantea una terna y el Congreso de esa terna decide quién es el mejor. Pero no está establecido cuáles son los pasos a seguir, por ejemplo. O sea, ¿cómo se califican? ¿Quién propone a los 3? El Ejecutivo. ¿Cómo los propone? ¿De quiénes los propone? ¿Cuál es su hoja de vida? ¿Qué mecanismo de calificación? ¿Cuánto tiempo ha habido? Mecanismo de transparencia. Usted lo que dice es que debería plantearse, estos son los propuestos,
por estas consideraciones, son los criterios. Y este es el procedimiento a seguir. Y que haya tachas, por ejemplo. Por ejemplo, impugnaciones, en fin, que haya esa posibilidad, o que haya también un cierto consenso, dado que el Ejecutivo lo propone y el que lo designa es... ¿Lo están planteando en el Congreso. informe de la Comisión eso? Nosotros estamos planteando que la segunda recomendación plantea que se revise la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Y ahí habría que trabajar estos temas. Por eso yo creo que hay que trabajar inmediatamente. Ahora, ahorita se genera un vacío, ¿no? Porque en realidad no hay la revisión de la ley orgánica de la Contraloría, va a demorar un tiempo, esta comisión evaluadora va a demorar un tiempo. Y entonces lo que hay que hacer es exigirle, por ejemplo, ahora al Ejecutivo que de manera lo más pronto posible nombre esa terna y que en el Congreso, mientras digamos no está resuelto todavía el tema de la revisión de la ley orgánica, por lo menos hay un acuerdo de cómo se va a calificar y cómo se va a designar al nuevo Contralor. ¿Cómo se imagina usted que debería ser? Digamos, bueno, para comenzar yo esperaría, digamos, como un principio, que se respetara el criterio meritocrático. Sería interesante ver si dentro del programa Servir y los gerentes que han sido calificados habría alguno que aplica, por ejemplo, o habría 3 que aplican para la terna y luego que se pueda discutir en el Congreso. Que vengan desde Servir, que no vengan de la propia Contraloría, porque Alarcón lo que argumenta ahora es que están rompiendo el principio justamente de meritocracia, porque él fue auditor, fue gerente general, fue vicecontralor y llegó a ser contralor. No, bueno, recordemos, y ayer se habló en la comisión permanente que había la voluntad de algún contralor de permanecer ahí 14 años en el cargo. O sea, ese tema, la Contraloría no se va a poder reformar por sí misma. Ese es un tema complicado, como pasa en otras instituciones del Estado. Entonces, un segundo tema es que la Contraloría, por el bien de la institución, debiera iniciar un proceso administrativo al Contralor. En este momento lo han iniciado contra el que ha denunciado, contra el señor Walter Graus. Que le han llegado una comunicación y en sí mismo podría no estar mal, pero el problema es que lo que van a hacer es castigar a quien denunció y dejar impune a quien acaba de ser removido por faltas graves a la ética. Cuidado con la Contraloría, ¿no? Con lo que está pasando dentro. Y en ese sentido es importante que se implemente un proceso administrativo, además que sea rápido, ¿no? Ahora, pero ¿cómo se hace eso que usted dice y con lo que yo estoy de acuerdo, si es que el señor Osvaldo Yupanqui Alvarado es vicecontralor, ha sido vicecontralor de Alarcón, es muy cercano a Alarcón y lo nombró Fuad Curi, que es socio de Alarcón en negocios inmobiliarios, por ejemplo? Es decir, ¿qué garantía hay en lo que tenemos ahora de que ese proceso administrativo vaya a darse debidamente? La garantía tiene que estar, uno, en la capacidad de control político del Congreso, que hemos demostrado en este momento, a pesar que decían que yo no iba a impulsar este trabajo con garantizando el debido proceso, pero que se decía que el Fujimori lo podía blindar, pero tenía digamos, los votos. Claro. Y las sospechas y las críticas en esta situación bienvenidas, porque pueden ayudar a mejorar. Pero en este caso hay que señalar claramente que el vicecontralor, que ayer además se mencionó, y es un tema que yo no he visto, pero que hay que comenzar a mirar, por corrupción, que es un controvertido, cuestionado personaje. Entonces hay que comenzarlo a ver rápidamente. Por eso es que nosotros esperamos y vamos a exigir desde el Frente Amplio que estas recomendaciones que hemos planteado se implementen rápidamente, que el Fujimori no lo deje pasar, por ejemplo, para la próxima legislatura, porque parte de la instalación de esa comisión podría ser comenzar a mirar los cargos que tiene el vicecontralor y comenzar a decirle, señor vicecontralor, así es, y decirle al vicecontralor, oiga, si usted va a blindar o va a ir por el camino de la impunidad, puede correr la misma suerte. Corre la misma suerte, o sea, y hay que ser claros, la fiscalización aquí tiene que ser firme, ¿no? O sea, el no abrir un proceso administrativo congresista Marco Arana sería una pésima señal. Y podría llevar a que el Congreso evalúe la permanencia de este vicecontralor como contralor. El vicecontralor también está bajo el control político del Congreso. Entonces, pero usted cree que, pero igual, estamos frente a discrecionalidad de un funcionario que vea qué hace, porque ya su abogado anunció una acción de amparo, o sea, él va a seguir peleando el que hace un contralor y de pronto encuentra un juez que le dice, sí, pues señor del Congreso. Bueno, pero allí hay que decir claramente, ¿no? Señor Duverly Rodríguez, magistrados, ¿no? Ministerio Público, o sea, van a dejar que pasen 6 años las denuncias sobre presunción de delitos que se habrían cometido por el Contralor. Van a dejar las denuncias que hay sobre comisión de delitos por el vicecontralor. ¿Qué dice el Ministerio Público? ¿O está esperando? En este caso no va a venir en ayuda los fiscales de Brasil ni los de Suiza, ¿no? Sí, pues. O sea, acá el Ministerio Público, yo creo que aquí el fiscal de la Nación
¿Y dónde está el fiscal de la Nación? O sea, está instruyendo a que las fiscalías anticorrupción actúen en este caso con celeridad. Nadie está pidiéndole que viole la norma, Claro. pero que cumpla Que le su ponga rol. más Ahorita atención. el Congreso acaba de poner una valla Ajá. alta. Bueno, y la Fiscalía Anticorrupción sobre el tema, ¿qué va a decir? Y esperemos que no haya por allí un juez a la medida que intente sacarle, digamos, la vuelta a la decisión que se ha tomado, porque se ha respetado el legítimo proceso. Sí. Es más, Que es lo que cuestionó Alarcón a través de su abogado. así es, y que hemos demostrado en el informe y el día de ayer cuando me tocó sustentar el tema, de que no es verdad, porque hay grabación, hay video en el que corresponde, es legal, Sí. fue en el grupo de trabajo, en el que cuando él pide estar con su abogado, se le dice usted puede estar, su abogado está allí, Sí. puede usted hacer todas las consultas que quiere. Lo que no le permitimos al abogado fue el tema de que, como si este fuera un fuero jurisdiccional, Estuviera con él estuviera el abogado, ¿no? contestando por él. Así es, porque además existe sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce que en este caso en el Congreso existen los propios mecanismos de O sea, hay un debido intervención. proceso parlamentario y un debido proceso judicial. Así es. Y, digamos, Y si bien el es cierto, parlamentario ha sido distinto. respetado Y- escrupulosamente por la presidencia. O sea, que no le le ha tocado preocupa un amparo, por ejemplo, en el sentido de que creen que no va a tener así. En principio no, siempre puede haber un juez prevaricador, pero creemos que en este caso, además el tema es de tal magnitud nacional que esperamos que no haya allí algún Ya, juez prevaricador, ¿no? Congresista Marco Arana, lo paso a otro escenario. La reunión de Keiko Fujimori con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué le parece? ¿Auspiciosa? ¿Le parece una buena En idea? principio está desviando la atención sobre un tema que planteamos ayer. Ayer ¿Cuál? planteamos que así como el Parlamento ha ejercido control político sobre el Contralor, ahí Ustedes han pedido que vaya Zavala. Que vaya Zavala, porque el tema es que tenemos ministros que han estado comprometidos con este Contralor buscando informes favorables para 4 grandes empresas. Ajá. Y entonces no descuidemos el punto, que la comisión permanente convoque al primer ministro. Ya, pero sobre el sobre tema, eso, antes de entrar a eso, entonces así quedemos un es, ratito ahí. que Quiero no- preguntarle, pero ¿por qué tiene que ir Zavala? O sea, ¿a usted le parece que el audio que claramente grabó Alarcón, hay algo que a ustedes en el Frente Amplio les hace creer que ahí hubo incompatibilidad? Es distinto, me parece, el de Torne, donde claramente él iba y le decía, oye, estoy viendo lo de tu presupuesto, el presidente me ha dicho que hable contigo primero. Pero Torne ya se fue, reconoció Sí. que, digamos, había habido un problema ahí y políticamente ya pagó. y Vizcarra también. Pero y Vizcarra también se fue antes. Pero ¿cree usted que Zavala debería correr la misma suerte es que- por ese audio? No. ¿Qué cosa le... Zavala tiene que salir a explicar, porque para comenzar yo creo que el tema es mucho más grave Ajá. que lo anterior, de Torne y de Vizcarra. ¿Por qué? Porque parten del supuesto de que hay contratos malos. Ujú. Literalmente lo dicen, Sí. que hay contratos lesivos. ¿Por Sí. qué son esos contratos malos y lesivos? Porque ha habido corrupción, pues varios de esos contratos están investigados en Comisión Lavajato. Ya, pero eso Línea viene del 2, gobierno anterior. Así es. Ya, de acuerdo. Ya, entonces, el tema no puede ser, los contratos están malos, los ministros saben que los contratos están malos y van a decirle al Contralor, nos tiene que ayudar a que esos contratos pasen, porque de esos contratos depende todas las inversiones. O sea, ¿qué le está diciendo Zavala y compañía? Le están diciendo al Contralor, miren, no importa que se robe, pero que se hagan obras. Ajá. Tenemos que avanzar. Ahora, pero lo que dicen y eso también es, no es nosotros hemos hecho inaceptable. los cambios que son posibles hacer, en el caso de Chinchero, por ejemplo, y como que no se puede hacer una cosa distinta. Lo que están diciendo, Glatzer, es Mm. hay que lavarle la cara a estos proyectos, hay que subsanar. Y uno dice, a ver, ¿qué está haciendo este gabinete ministerial, lo que ha hecho este gabinete ministerial? Porque se investigue a los malos funcionarios de Proinversión, no solo malos funcionarios, a los delincuentes que han estado en Proinversión, Ujú. armando esos contratos. Lo que pasa es que están anteponiendo el tema del sacrosanto contrato, aunque sea fruto de corrupción, sobre los intereses de la nación. Y el primer ministro tiene que ir a explicar. En realidad, sobre ese tema, nosotros lo que estamos pidiendo es que venga la comisión permanente, Ya. pero si no satisface, habrá que convocar a legislatura extraordinaria. Y ¿Para allí qué? ¿Para sí habría interpelarlo? interpelación. ¿Y censurarlo? Pero O sea, ¿usted cree es- desde su punto es de siempre vista una político que eso es lo suficientemente grave para que se pueda ir un primer ministro? sin duda, aquí hay uno no puede tener doble vara, Glatzer. O sea, sancionamos al Contralor porque ha cometido faltas éticas graves,
Y los ministros... El Contralor ha cometido no solo faltas éticas graves, digamos, se presume que ha cometido delitos. Por ejemplo... Bueno, lo de delitos lo verá el Ministerio Público. Sí, pero digamos, contratar con un proveedor del Estado... No, o sea, mira, ustedes han hecho los 4, ustedes han identificado. Pero eso no tiene que ver solamente con ir a conversar con un funcionario y tratar de, en la conversación, no, lo que está pasando, que Glatzel, es que los ministros están manejando el aparato público como si fueran sus empresas. Los ministros, todos lo sabemos, ¿no? Este es un gobierno proempresarial y lobista. A nosotros lo que nos preocupa además es que el premier había dicho que él no iba a intervenir porque estaba su hermana trabajando en el directorio, y ahora se sale con el argumento, no, mi hermana como renunció en marzo, yo en mayo puedo estar promoviendo lo de Conturhuasi. Sí. Oiga, pero es como lo que el Contralor ha pretendido decir. Miren, cuando yo compré vehículos y era gerente, no tiene nada que ver con cuando yo soy vicecontralor, como si la idoneidad moral tiempos. O sea, claro, así es. Funciona a veces, no funciona otra. Eso no está pero la pasando. Consideración política, digamos, usted dice que le es suficientemente grave y que correspondería una censura si es que, digamos, se llega a ese extremo. Pero mi pregunta es, y ahí va la otra consideración política, que es, me imagino, la que usted aludió al comienzo cuando decía que hay gente que decía que usted no iba a hacer un buen trabajo en la comisión. Porque lo que está ahora un sector diciendo es que usted lo que está tratando de hacer es hacer un poco la del lado de golpear al gobierno, que ya no puede hacer fujimorismo porque ha aparecido con una cara amable de diálogo, y para que sean los fujimoristas los que le ayuden a usted, si a una parte del Frente Amplio que usted lidere, en algunas cosas. Por ejemplo, en participar en la próxima mesa directiva con ellos. Falso. Quiero decir, para que usted me conteste, porque eso es lo que está diciendo, inclusive la gente de su propia bancada. Terrible, terrible. Que usted está haciendo como el brazo del fujimorismo para golpear al gobierno a cambio de que les dé un espacio en la mesa directiva, que ellos van a ganar de todas maneras, que le resuelvan el tema de la contabilidad dentro de su propia agrupación, ¿no es cierto? Si sale Arce, por ejemplo, no, que lo tendría que definir el Congreso, qué reglamento, si el reglamento que ustedes están aludiendo es el que debería aplicarse o no, y digamos que en la próxima distribución de las comisiones, digamos, se inclinen por apoyar las que usted proponga y no la de Nuevo Perú. Eso es lo que dice la propia gente de Nuevo Perú, que es parte de su bancada. Mal, pues lástima. Dígame uno por uno sobre esos temas. Lástima que propios miembros de lo que se supone nuestra bancada estén haciendo ese tipo de infamias y de declaraciones inaceptables, ¿no? No porque se dirijan a una persona, sino porque están faltando a los principios y a la propuesta programática por la que fueron elegidos. Uno, nosotros no vamos a estar, lo hemos dicho muy claramente, en la mesa directiva. Es más, nosotros, por ejemplo, planteamos que, como lo hicimos en julio del año pasado, y yo, en calidad de vocero, impulsé la propuesta de que presentáramos una lista propia. De acuerdo. ¿Ya? ¿Usted sigue siendo esa idea ahora también? Por supuesto. Es más, por ejemplo, es verdad que hay un tipo de conversaciones. El año pasado nosotros propusimos una mesa multipartidaria. No quiso Acción Popular, no quiso APP, no quiso PPK. Por supuesto, el APRA ya había tenido un acuerdo con el fujimorismo y no conversamos con ellos. Esta vez debería haber una mesa multipartidaria. La opinión de muchos miembros de la bancada es que no debería haber una mesa multipartidaria. Justamente ¿por qué? Porque estas fuerzas políticas han estado respaldando el gobierno y respaldando al fujimorismo. Entonces nosotros pensamos que debe haber una lista de oposición propia, con lo cual... ¿Quién es? La bancada del Frente Amplio. Solamente. O sea, que el Frente Amplio presente una bancada solo con el Frente Amplio. Y si hay Amplio, dentro de los de Nuevo Perú que quieren juntarse con PPK, que quieren juntarse con otras fuerzas políticas, tema de ellos. Pero nosotros estaríamos, y esta también en mi opinión personal, estamos conversando entre varios congresistas, debería haber una lista propia de oposición política al fujimorismo y al gobierno. Ya, o sea, pero usted ahí lo que considera es que solo el Frente Amplio está en esa posición, y básicamente del Frente Amplio el grupo de Tierra y Libertad. Bueno, Tierra y Libertad, la Coordinadora Nacional Progresista, el congresista Curro, el organismo pero que están hoy agrupados en el Frente Amplio, ¿no? Así es. Ya, o sea, ustedes van a presentar una lista solo con gente vinculada al Frente Amplio. Lo que te he expresado es mi opinión personal y estamos en conversaciones, ¿no? Entonces, con eso
traemos por tierra estas calumnias e infamias que miembros de Nuevo Perú han estado señalando de que nosotros estamos en arreglos para estar en la mesa directiva. Eso es falso. Y han faltado. ¿Los ha buscado? O sea, por ejemplo, que no ha buscado de ninguna manera. Ha dicho, Marco, mira, ¿sabes qué? Nosotros podemos darles un espacio ahí. No ha pasado eso. De acuerdo. El segundo tema, que ustedes como tienen que resolver qué reglamento se aplica para ver quiénes se quedan o quiénes están en la bancada, que tiene una consecuencia práctica, que es que el grupo del cual usted es parte dentro del Frente Amplio podría tener mayoría y podría poner voceros, podría poner miembros de la comisión. Ese también es un argumento falaz, Láser. Para comenzar, no somos 20, somos 19. El congresista Arce ya está fuera de la bancada. Es más, en función de esa decisión es que lo hemos retirado de la Comisión de Ética. Claro, pero y lo hemos pasado. Pues, bueno, él podrá hacerlo. La mesa directiva no. Esa información también es falsa. La mesa directiva, lo que ha buscado Marisa Glave y Arce y compañía, es hacer que el fujimorismo intervenga en los asuntos internos de la bancada. Es como si nosotros ahorita saliéramos a decirle que la junta directiva intervenga sobre los asuntos internos de las otras bancadas. Por ejemplo, y ese es el grave error político de la gente de Nuevo Perú. Que los problemas internos de la bancada del Frente Amplio quieren que los resuelva el fujimorismo. Y la junta directiva ha dicho claramente que no va a entrar en el tema. Han hecho esa indicación, pero además le han pedido un informe a la Oficialía Mayor que debe salir hoy día o mañana. Y lo cierto es que ya varios acuerdos se implementaron. Por ejemplo, Arce ha sido retirado de la Comisión de Ética. Ese acuerdo está implementado. El tema de que, por ejemplo, querían imponer quién entra a la Comisión de Madre Mía, ¿no? Y nosotros ya se implementó el acuerdo. El congresista Raimundo Lápez, vicepresidente de la Comisión de la Investigación de Madre Mía. Entonces, hay todavía este impasse en el que están incluso señalando de que el tema tendría que ver con comisiones. No es verdad. Lo que va a ocurrir es lo siguiente: si dentro de la bancada, que en este momento somos 19, ¿no? Si ellos, y yo creo que ese debería ser el camino, quieren buscar un entendimiento para que mantengamos las 4 comisiones y podamos encontrar un mecanismo para distribuir responsabilidades en las comisiones y hacer un balance de lo que pasa en la bancada, en buena hora. ¿Pero qué tienen que hacer para eso? Bueno, para comenzar hay que cesar este tipo de calumnias pues y de infamias. O sea, le están diciendo que nosotros estamos negociando para estar en la mesa directiva. Así como han sido rápidos para lanzar infamias, tendrían que presentar las disculpas públicas necesarias. 1, 2. Hay que corregir el tema de su obstinación para impedir que el fujimorismo intervenga en los asuntos internos de la bancada. Y habrá que resolver el tema de Marisa Glave. No nos olvidemos que ya el Jurado Nacional de Elecciones ha oficializado su renuncia al Frente Amplio hace 2 semanas. Y entonces lo que correspondería, ¿no?, es que al salir del Frente Amplio y renunciar y estar oficial su retiro del Frente Amplio, lo propio sería que ocurra lo mismo en la bancada. O sea, y que entonces, corra la misma suerte que Arce, que salga de la bancada. Bueno, que si ella decidió renunciar... No, pero le pregunto, esa es la consecuencia práctica. No, en el caso de Arce es una expulsión. No, ya sé, pero digamos... Pero en el caso de Marisa Glave no es una expulsión. De voluntad propia renuncia al Frente Amplio... Si ella renunció al Frente Amplio, debería tener una consecuencia coherente con el tema de la bancada. Y mirar cómo constituimos las mesas, las comisiones, que son 4, ¿no? Ahora, si ellos insisten, algunos están señalando... pero ¿por qué no 2 ellos, 2 ustedes, una vocería ustedes, una vocería ellos? Mira, podría pasar. Lo que pasa es que en este momento lo que han decidido es una campaña de demolición contra un sector del Frente Amplio. O sea, quieren 2, han pedido la intervención del fujimorismo, quieren 2 comisiones, han señalado que yo he llegado a un pacto con el fujimorismo. O sea, ¿en qué condiciones vamos a coexistir? Digamos, como quiere de todas maneras manejar la banca, hace hasta lo indecible. Lo cierto es que allí hay una persona que no imagina su vida política sin ser vocera. O sea, ese es el problema. ¿Marisa Glave? Entonces debe resolver los problemas internos. Marisa Glave. Pero bueno, es la que está dirigiendo ese grupo, entonces tiene que resolver el tema. Una cosa que la gente debía entender, porque Marisa Glave pues era parte del grupo renunció a Tierra y Libertad, en fin, ¿no? Ahora, el tema de la reunión de PPK con Keiko Fujimori, ¿le parece auspicioso? ¿Le parece una buena idea? ¿Debería, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski reunirse con otros líderes de otros partidos políticos, con los otros candidatos a la presidencia, por ejemplo, que compitieron en las últimas elecciones y que quiera una impresión de que se reúne con todo el espectro? La solución de los graves problemas que tiene el país en materia de corrupción, en materia de estancamiento económico, en materia de centralización y conflictos sociales. Los maestros están en huelga en Cusco,
amenazan con entrar los de Puno y los de Y los Arequipa, médicos acaban de entrar en una huelga nacional. La ministra del Ambiente está destrozando la institucionalidad ambiental y va a generar un conjunto de conflictos, pues está cambiando los estándares de calidad de aire. Y a la UEFA le van a quitar todo su financiamiento. Así es. Claro, o sea, el tema es terrible, ¿no? Entonces, y el ministro de Trabajo está dando normas antilaborales, y el Consejo Nacional del Trabajo ha tenido el retiro de... Entonces, en ese contexto se necesita dialogar. Que no sirve... No, se necesita dialogar. Pero solo ¿cuál? con Keiko. No, de ninguna manera. O sea, es importante que dialogue Keiko, además que debería ser un mea culpa. Recordemos que ella no quiso ir al acuerdo nacional. Ajá. O sea, no seamos desmemoriados. Sí, pues. Ella fue la que tardó en reconocer, además, al presidente como presidente electo. Luego no ha querido ir al acuerdo nacional. Luego, cuando se le planteó el tema de la Comisión de Integridad para la lucha contra la corrupción, también el fujimorismo decidió no ir. Entonces, bueno, ya. Supuestamente la señora quiere hacer un mea culpa y quiere iniciar un proceso de diálogo. Muy bien, establezcamos la agenda pública, ¿no? Si este es un gesto para dar paso a que, por ejemplo, se retome el diálogo en el acuerdo nacional para que sea un diálogo institucional, transparente, esto no lo resuelve el diálogo entre dos personas, eso puede ayudar. Pero ¿cuál es la agenda? ¿Van a ir a hablar del indulto? ¿Van a ir a hablar del Contralor? Pero lo que pasa es que Keiko le manda la carta y dice: "Ay, que señor Kuczynski, su gobierno es un desastre. Y yo soy la única que reuniéndome con usted lo puedo ayudar a resolver este problema". Por eso mismo, PPK no puede ser un rehén del músculo de Fuerza Popular. Por eso es que estamos diciendo que la agenda debería ser público, que el espacio debería ser institucional. El acuerdo nacional. El acuerdo nacional. ¿Usted no cree, por ejemplo, que quien fue la candidata del Frente Amplio debía también reunirse con PPK? Bueno, recuerden que Verónica Mendoza fue convocada en diciembre para el acuerdo nacional y no quiso ir. O sea, ella señaló que no va a un té de tías, algo así, ¿no? Que estaba muy ocupada ese día, no fue. O sea, ahí están sus comunicaciones. Ya, pero de repente ahora pues el presidente a lo mejor no da té, da si como Keiko... de inglés, da. Claro, pero y si como Keiko quiere rectificar su posición y quiere abrirse un diálogo con los diversos candidatos, está bien, ¿no? Ya. O sea, el diálogo es necesario, Glaser. El problema es que sea un diálogo transparente y sea un diálogo de cara a los problemas del país y sin ignorar los sectores sociales concretamente, porque esto no es un tema de blancos, ¿no? O de élites. Claro, que tiene cuidado con esas cosas, porque no vayan a acusarlo después. O sea, no es un tema de nobles, digamos, no estamos hablando de política elitista, a eso me refiero, no de una connotación racista. Esto tiene que ser, sin duda, un diálogo con el país para resolver los problemas del país. Esto no lo resuelven 2 o 3 personas. De acuerdo. Comunista Marco Arana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Haber venido a expresar su punto de vista y a aclarar pues todos estos temas.